Buenas tardes, el día de hoy vengo a hablarles sobre el análisis exploratorio diferencial que se va a implementar en una base de datos. Mi nombre es Artesanía Estado. Dentro de los objetivos del trabajo tenemos el objetivo general, que es aplicar el análisis exploratorio diferencial a la base de datos de la empresa Viajes Compartidos con el fin de diseñar una nueva estrategia de precios. Dentro de los objetivos específicos están examinar las variables categóricas y numéricas de la base de datos Dynamic Pricing mediante la implementación del programa Python. Explicar el análisis unidimensional para identificar la variable o posibles variables que presenten una mayor correlación entre ellas. Construir el análisis bidimensional para identificar los parámetros de comportamiento entre las variables haciendo uso del análisis ANOVA y la prueba COSMIC. En primer lugar, para el desarrollo del informe, lo que se hizo fue el cargue de datos en Jupyter Notebook de la base de datos Dynamic Pricing directamente con Python. Entonces, lo que se realizó en primer lugar fue cargar las librerías como Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly Express, Plotly Graph Outputs. Para este trabajo, lo que tomamos principalmente fueron las variables categóricas y lo que hicimos fue analizar cada una independientemente, donde lo que hicimos fue tomar, digamos, el análisis de cada una de las variables y mirar qué resultados podíamos extraer de ellas. Dentro de las variables escogidas tenemos Local Category y hicimos también su tabla de distribución para saber la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. De la variable Local Category podemos decir que se pueden observar el 34.6% del grupo que hace parte de este conjunto es el grupo Urban, el 33.2% está el grupo Rural y en un 32.2% también se encuentra el conjunto suburbano. En la segunda variable categórica está Customer Loyalty Status, dentro de la cual también se ubican tres grupos especiales. Está el grupo Silver, Regular y Gold. Se puede observar que el 36.7% del grupo hace parte del conjunto Silver, en un 32% está el grupo Regular y en un 31.3% está el grupo Gold. Otras variables categóricas que también tomamos para nuestro estudio fueron Time of Booking and Vehicle Type. Dentro de Type of Booking encontramos cuatro grupos. Entre ellos aparecen Night, Afternoon, Morning and Evening. Se puede observar que el 27.6% del grupo está el grupo Night, en un 24.7% se encuentra el grupo Afternoon, en un 24.6% está el conjunto Morning y por último en un 23.1% aparece el conjunto Evening. Lo que nos quiere decir es que la mayoría de personas que hacen reservaciones lo hacen durante la noche, con un total de 276 personas aproximadamente. Y en último lugar se encuentran 231 personas que hacen la reservación durante la temporada evening. Otra de las variables es la variable Vehicle Type. En ella se ubican solamente dos grupos, el grupo Premium y el grupo Economy. El grupo Premium está en una proporción del 52.2%. Las personas prefieren viajar en este tipo de clase, en clase Premium, y en un 47.8% solo se ubica la clase Economy. Para las medidas de resumen y extensión, tomamos las siguientes variables: número de viajeros y calificación del viaje. A estas categorías, estas variables lo que hicimos fue determinar el método Describe para conocer la cantidad máxima de datos, la media de los datos, la desviación estándar, el valor mínimo de cada variable, el valor máximo de cada variable,
del 23.7%, el valor mínimo es 20, el valor máximo es 100, en el percentil 25 se ubica el dato 40, el percentil 50 se encuentra el dato 60 y en el percentil 75 está el número 81. Para la variable writing, average writing tiene una media del 4.25, una desviación estándar del 0.43%, su valor mínimo es 3.5, tiene un valor máximo de 5, el percentil 25 se ubica a 3.87, en el percentil 50 aparece el dato 4.27 y en el percentil 75 se ubica el dato 4.63. Bueno, otras de las variables que también tomamos para realizar el método de Strong fueron la expectativa de viaje y el costo histórico, con el fin de conocer la cantidad de datos de cada variable, su media, desviación estándar, valor mínimo de los datos, valor máximo de los datos, ubicación del percentil 25, ubicación del percentil 50 y la ubicación del percentil 75. Para la variable expected write duration tiene una media del 99.58%, una desviación estándar del 41.16%, en el valor mínimo está ubicada en el 10, valor máximo 180, en el percentil 25 está el dato 59.75, en el percentil 50 se ubica el dato 102 y en el percentil 75 está ubicado el dato 143. Para la variable historical cost of write tiene una media de 372.5%, una desviación estándar de 187%, su valor mínimo es 25, su valor máximo es 836, en el percentil 25 se ubica el dato 221, en el percentil 50 se ubica el dato 362 y en el percentil 75 el dato 510. En esta parte del trabajo vamos a realizar un análisis bidimensional diferencial. Lo que nos indica es que vamos a tomar dos variables y vamos a mirar si existe un grado de dependencia entre ellas. Entonces, como podemos ver, tenemos la variable número de viajeros versus costo histórico. Tenemos al igual la visualización de datos en donde podemos ver un diagrama de dispersión y un box plot. Como vemos, los datos se encuentran dispersos entre sí, lo que quiere decir que no hay un grado de dependencia de una variable a la otra. En la gráfica del box plot, entre las variables historical cost of write y number of writer, se observa que algunas medianas son iguales y otras por otros lados son muy distintas, lo que significa que hay una gran dispersión de los datos y que los rangos de los cuartiles se deduce que también existe una gran dispersión entre ellos, lo que nos indica que las variables presentan un comportamiento asimétrico. Quiere decir que no hay una dependencia de la una en la otra, porque los datos no se comportan entre sí de manera igual. Bueno, seguimos mirando el comportamiento entre las dos variables. Aquí vemos la relación de la calificación del viaje versus también con el costo histórico. También vemos una gran dispersión entre los datos en el diagrama de dispersión, al igual que en el diagrama del box plot. En la gráfica del box plot entre ambas variables se observa que algunas medianas también son iguales y otras distintas, pero al revisar el rango de los cuartiles también se deduce esta misma dispersión. También se muestran algunos datos atípicos de datos inusuales encontrados y el comportamiento y la visualización de estos datos lo que nos indica es que hay un comportamiento asimétrico. Por lo tanto, tampoco nos está generando ninguna dependencia entre la calificación del viaje y el costo histórico. Bueno, ahora bien, tomamos como variable para poder determinar si existe una relación entre el costo histórico y nuestra variable escogida fue la expectativa de viaje versus el costo histórico. En la representación gráfica vemos tanto en el diagrama de dispersión como en el box plot que existe una relación lineal ascendente entre ambas variables.
Entonces, en la gráfica del boxplot entre la variable historical cost of ride and expected ride duration, se observa que algunas medianas son iguales, lo que indica que existe una relación significativa entre las variables, ya que en la gráfica se forma una relación lineal ascendente. Al revisar los rangos entre los cuartiles, se puede deducir que existe un comportamiento similar entre las variables. En cuanto a los datos atípicos, la gráfica muestra algunos datos inusuales. Sin embargo, las dos variables presentan un comportamiento simétrico, lo que nos indica un alto grado de dependencia, ya que si una variable aumenta, la otra variable tenderá a comportarse de manera similar. Bueno, como conclusiones tenemos las siguientes. Gracias al análisis exploratorio diferencial realizado a la base de datos Dynamic Pricing, se determinó realizar su análisis a las variables categóricas número de viajeros, calificación del viaje, expectativa del viaje y costo histórico. Primero se realizó un análisis independiente sobre cada variable utilizando el método Describe y luego visualizando de forma gráfica el comportamiento de cada variable. De las variables estudiadas, la única variable que mostró una relación lineal fue la expectativa del viaje versus el costo histórico, mostrando un comportamiento simétrico lineal ascendente en el diagrama de dispersión y en la gráfica del boxplot. Al realizar la prueba de varianza ANOVA sobre las variables expectativa del viaje versus el costo histórico, presentaron un p-value del 4.39 menor al 5%. Quiere decir que sí existe una diferencia entre las variables y se debió realizar un post-plot.